Amigos, bienvenidos a Radio Pichincha. Les saluda Edison Paucar y el día de hoy junto al periodista Orlando Pérez conversamos con el escritor colombiano Mario Mendoza, quien entre tantos títulos ha publicado los libros Satanás y Leer es Resistir. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Como escritor, ¿cómo estás leyendo la ciudad? Te pregunto la ciudad porque es un elemento clave que he visto que incorporas en toda tu obra literaria. ¿Cómo se lee, cómo lees la ciudad para tus relatos? Bueno, mira, yo creo que hay un arquetipo de ciudad para el siglo XIX que es París. París es el arquetipo. Todas las ciudades se quieren parecer a París, todas la quieren emular. De hecho, los artistas, los escritores, todos sienten una obligación de ahí en adelante a pasar por esa ciudad para recibir como el carnet de identidad de artista. Comenzando el siglo XX, el arquetipo cambia. Ya no es París, es Nueva York, la ciudad patchwork, Little Italy, Chinatown, ¿verdad? El barrio latinoamericano que vemos en Cara Cortada, en Scarface, o que vemos en Carlitos Way, ¿no? Ese Nueva York de Manhattan Transfer, de John Dos Pasos. Pero finalizando el siglo XX, el arquetipo vuelve a cambiar de nuevo. Ya no es París y ya no es Nueva York, es la ciudad tercermundista, es la ciudad caótica, entrópica, es Bangkok, es Río de Janeiro, Ciudad de México, Calcuta, Bogotá. Estar en una ciudad entrópica, estar en una ciudad de ese tercero y cuarto mundo es un privilegio. Y es un privilegio porque el esquema se ha dado la vuelta, ¿no? Entonces ya no es que si nosotros hacemos las cosas bien, algún día nos vamos a parecer a Suiza. No, no es así, porque el esquema es entrópico, es al revés. Nosotros somos el futuro. Como nosotros somos el futuro, nosotros vamos adelante, oteando el horizonte. Y cada vez más Europa se va a parecer a nosotros. Es todo lo contrario. Entonces, escribir desde ahí es un enorme privilegio. Y yo he tenido claro eso, que para mí estar en una ciudad como Bogotá ha sido lo mejor que me ha podido pasar. ¿Qué es para Mario Mendoza el escritor Mario Mendoza? ¿Qué le hace a Mario Mendoza desde la distancia de ese yo un escritor distinto? Yo creo que el hecho de haber cruzado la ciudad y entenderla como un viaje espaciotemporal es lo que hace de mi literatura una experiencia quizás, espero, distinta. Y es que en Bogotá desplazarse unas cuantas calles no es solo un desplazamiento en el espacio, es un desplazamiento en el tiempo. En el centro de Bogotá, por ejemplo, yo puedo caminar de la Avenida Jiménez con la Caracas y me desplazo 4 o 5 calles hacia el sur, y entonces uno dice, no, yo solo caminé 5 calles. No, entra en lo que antiguamente se llamaba la zona del Cartucho, que son una cantidad de indigentes, de recicladores de basura, y me tropiezo con gente barbada, con garrotes en la mano, que andan con unos machetes, son nómadas, andan con unas jaurías de perros, y los sociólogos dicen factor de prehistoria urbana. Es decir, se abrió un portal interdimensional y entré en la prehistoria. Duermen debajo de los puentes como si fueran dólmenes antiguos, y esos individuos no tienen residencia fija y andan de un lado para el otro. Camino 20 calles más y estoy en un galpón enorme en el que un pastor los sábados en las horas de la tarde está haciendo exorcismos con la Biblia en la mano y está sacando demonios de la gente que está en la fila del culto y que también sana purulentos, mendigos, ciegos, de todo. Y habla del maligno, ¿no? Mientras se desplaza por entre los feligreses. Los sociólogos llaman a eso factor de medievalidad urbana. Acabo de ingresar en la Edad Media, estoy en la Edad Media, en la mitad de la urbe contemporánea, de ese nuevo arquetipo. Y camino 30 calles, y entonces uno dice, no, solo me moví 30 calles. No. Se movió en el tiempo. Y de pronto entras a una habitación en donde hay un chico de 16 años que decide no volver al colegio nunca más, decide quedarse para siempre
y vivir virtualmente dentro de su habitación. Se llaman hikikomoris. Japón tiene más de 1 millón de hikikomoris. Entonces, desplazarse en una ciudad como la mía es desplazarse en el espacio-tiempo. ¿Y esa es tu literatura? ¿Cómo narro eso? Claro. ¿Cómo escribo eso? Desde Scorpio City en adelante, esa es mi pregunta, y yo creo que en eso está la rareza o lo que me distingue quizás de otros narradores. Dentro de esta ciudad que nos describes, de esta nueva ciudad, de estas nuevas urbes, están los personajes que también nos acabas de describir, pero también hay otros personajes que aborda tu literatura, ¿no? Pienso en, digamos, sicarios que aparecen por ahí, grupos, bandas que escopolaminan a la gente, que son, que no es ya un tema ajeno para los ecuatorianos. Ahora, digamos, aquí en Ecuador, esto se ha vuelto muy común, ¿no? Los sicariatos, los robos, las extorsiones, este tipo de bandas. Las vacunas, que ahora se llama, es algo muy, muy, muy normal, digamos, del día a día en este Ecuador actual. La diferencia, digamos, que en nuestro país aún no se nace una literatura de ficción sobre esto que está sucediendo. En cambio, en Colombia sí la hay, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros les llevamos buenas décadas, ¿no? Los carteles de la droga colombianos ya a finales de los 70s, comienzos de los 80s, empieza un protagonismo exacerbado que nos lleva a una guerra civil, a una confrontación interna de gran envergadura, ¿no? Recuerda que ponían bombas en las grandes ciudades, volaron el edificio del DAS, volaron centros comerciales, todos fuimos atacados como sociedad civil. Entonces nosotros tarde o temprano teníamos que enfrentar ese país, teníamos que narrarlo, teníamos que pensarlo, pero son 40 años de distancia, pero no me cabe la menor duda de que los narradores ecuatorianos ya entrarán en el tema. No van a poder obviarlo, no van a poder mirar para otro lado, no van a poder creer que están en Suiza, ¿verdad? Están donde están y les tocó la historia que les tocó y les toca el presente que les ha tocado y van a tener que llevarlo a la página tarde o temprano. Yo creo que ya se deben estar cocinando quizás esos textos. En este momento, mientras tú y yo hablamos, yo creo que ya deben estar escribiéndose seguramente. Mario, ¿cómo valoras lo ocurrido en la literatura latinoamericana ya de este siglo? Porque tenemos la tradición, todo lo que ha pasado en el siglo pasado, muy importante, incluso la huella del boom se ha ido desperdigando, como desapareciendo en la narrativa latinoamericana. ¿Dónde crees que está la mayor expresión literaria en este momento de América Latina? Yo no sé si sea la mayor, porque esos juicios, uno cada vez que emite juicios se equivoca, ¿verdad? Pero yo creo que una literatura muy poderosa y muy fuerte es la mexicana. No, yo siento que los narradores mexicanos han enfrentado con una lucidez y con una potencia narrativa inolvidable. A mí, no sé, un Elmer Mendoza, un Paco Ignacio Taibo II, un José Agustín incluso, me han parecido narradores que han dado en el blanco del continente con una velocidad que no creo que tengamos el resto de los latinoamericanos. Pensé que me ibas a decir las mujeres, la literatura de las mujeres, ¿no está ahí? Quizás, yo creo que sí. Yo creo que en Colombia, por ejemplo, hay dos narradoras que yo admiro y que me parece que tienen una literatura de una fuerza única, que es Laura Restrepo, por un lado, ¿no? Laura no ha hecho sino reflexionar sobre ese país nuestro tan convulso y tan difícil, y una narradora que es más intimista, una narradora que viene de la poesía y del ensayo, pero que también creo que ha dado en el blanco, es Piedad Bonet, ¿no? Acaban de publicar, de reeditar su libro Lo que no tiene nombre, una edición de tapa dura con dibujos que eran de su hijo, y me parece una novela que da como una radiografía de la angustia, del temblor y de la desesperación de las nuevas generaciones. Te decía esto de las mujeres porque hay una eclosión, hay una presencia, hay una exposición bastante fuerte, claro. Pero en materia, digamos, del contenido, de los temas que se están abordando, parecería que es como lo que no pudimos hacer los hombres bien, los varones, o con un tipo de sensibilidad que va como devolviendo también. ¿Crees que esto va a cambiar la literatura de los hombres, aunque sea un poco a cliché esto?
No lo sé, quizás, tal vez. Lo que sí es cierto es que hemos intentado corregir un machismo exacerbado, petulante, eh, que sí habla de un heteropatriarcado que se nota culturalmente mucho y que las narradoras mujeres tienen una sensibilidad fina, exquisita, una contundencia, una severidad también para narrar de la cual tenemos que aprender, claro, por supuesto, y que no solo cambian a los lectores, cambian a los escritores también, sin lugar a dudas. ¿Sí? Para narrar esta maldad, digamos, esta violencia exacerbada que hay en estas sociedades, ¿cómo es tu trabajo? Digamos, ¿te sumerges en las historias, estás ahí? ¿O más bien te alejas un momento, yo que sé, te alejas unos días de Bogotá para un poco enfriar las cosas? Yo tengo como un primer momento en el que tomo notas de muchas cosas, de muchas historias, en libretas de apuntes que siempre llevo conmigo, y algunas de esas historias se mueren en el camino, al final no se imponen, no sé por qué, y otras me obsesionan, me persiguen de mala manera, hasta que finalmente sé que tengo que enfrentarlas. Esas historias hago un trabajo de campo, reviso muy bien el terreno, todo lo que voy a narrar lo quiero tener con mucha claridad y después me alejo y me encierro a escribir porque sé que no estoy en la crónica, estoy en la literatura, estoy en la novela y la novela es un género independiente, libre, pero en un primer momento sí necesito el contacto directo con la historia, con los protagonistas, con los escenarios. Yo a veces me voy hasta el lugar exacto y mido cuántos pasos, tomo fotografías y cuelgo en una cartelera para tener perfectamente claro de qué es lo que voy a narrar. Sí. Mario, hace poco, antes de entrar a la entrevista, hablábamos de un libro que es el de YouTube Han, de la crisis de la narración. Yo quisiera más bien desde tu perspectiva y por lo que te escuché anoche, pensar o reflexionar más bien, no desde los escritores, sino de los lectores. ¿Hasta dónde hemos perdido lectores? ¿De qué manera se construyen los lectores ahora? ¿Y hasta dónde lo que hemos escrito, los que hemos escrito de Edison o tú, vamos a perder lectores cada vez más? Yo no sé, porque yo me he dedicado toda la vida a crear lectores, ¿no? Yo he estado en casas de la cultura, bibliotecas públicas, universidades, colegios, etcétera, siempre como con la fascinación de comunicarme con la gente y decirles que siempre hay un libro para ellos, que la biblioteca es diversa, grande, múltiple, y que hay un libro esperándolos en algún momento, pero creo que también aparecen nuevas formas, ¿no? Los videojuegos abren toda una sección increíble de la fantasía, y hay lectores de videojuegos, las pantallas abren, también los podcasts abren una nueva forma de narrar en el audio, y estamos viendo una proliferación de nuevos modos de narrar. A mí mismo me ha sucedido una experiencia maravillosa y es que soy en este momento guionista de cómics y de novela gráfica. A mí me gusta la novela gráfica y me gusta el cómic mucho. Y trabajo con Keiko Lano y Heidi Muscus, mis dos compañeros, para trabajar novela gráfica, y ha sido increíble, y ha sido la comunicación con otro tipo de lectores. Entonces yo creo que siempre estamos buscando modos y maneras de contar, ¿no? Y a mí me parece que está bien. Dentro de este mundo actual que estamos viviendo, también con la tecnología, el auge tecnológico, la pregunta es, ¿leer aún es resistir dentro de este mundo donde está el celular predominando? Sí, yo creo que vamos hacia una debacle, lo decíamos por fuera de micrófonos ahora, yo creo que vamos hacia una debacle de grandes dimensiones. Yo creo que la pandemia fue el último momento en el que hubiéramos podido frenar y revisar nuestra posición y no lo hicimos. Dejamos pasar una gran oportunidad, y ya los grandes teóricos hablan de un punto de no retorno. Entonces, en lo mayoritario, en lo macro, yo creo que no hay nada que hacer, pero en lo micro sí nos podemos resistir. En lo micro hay movimientos de resistencia minoritarios. Y ayer, por ejemplo, conversando sobre libros en la librería, esos pequeños focos de resistencia son muy importantes. Entonces, no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar nada, pero nos podemos resistir en pequeños grupos y en pequeños colectivos, y no me parece poca cosa.
Entonces, me parece que está muy bien y leer y resistir es un llamado a eso, a una resistencia civil a través de la lectura. Mario, a los jóvenes que te van a escuchar a través de nuestro medio y que también están interesados en el arte, en la escritura, ¿qué les recomendarías en este camino, digamos, en esta vocación literaria que les empieza a crecer? Sobre todo a los jóvenes, ¿no? Primero, dos cosas. Una, que parecen contradictorias, pero no lo son. Una, no ego. Despreocuparse por completo de la importancia personal. Hay gente que lee y escribe, sobre todo escribe pensando en el reconocimiento y se angustian mucho pensando en que cómo hago para tener más lectores, cómo hago para yo ser un fenómeno, para que hablen de mí, para que me reconozcan todo el talento que yo tengo. Y estar atrapado en un ego de ese estilo te ensucia el trabajo de mala manera. Yo creo que liberarse del ego y de la importancia personal es una maravilla. Cargar un yo pesa mucho, pesa en exceso. Y por el otro lado, la obra se construye no solo a punta de talento, la obra se construye a punta de terquedad, de una disciplina férrea. Hay que ser muy disciplinado y hay que ser muy terco, muy insistente, muy persistente, muy resistente. Y esas son virtudes que se van entrenando con el paso del tiempo.